Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Amén, hermanos. Padre, te adoramos y te bendecimos, exaltamos tu santo nombre y agradecemos, mi Dios, con todo nuestro corazón la oportunidad que nos brindas de estar en este lugar. Gracias, mi Dios, porque cada día se manifiesta en cada uno de nosotros tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos guardas, nos cuidas y provees todo lo necesario para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí, porque pusiste los medios de una u otra forma, estamos aquí. Señor, muchas gracias por todo. Y gracias, Señor, porque nos das de tu Espíritu Santo para seguir perseverando en estos caminos. Gracias, mi Dios. Y todo lo que hagamos, Señor, sea bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Toma su lugar, hermano, gracias. Vamos a platicar un poquito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos comentar, hermanos, probablemente diga usted, son temas que ya hemos visto, pero como que los tenemos que reafirmar estas enseñanzas, hermanos, porque son básicas para lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos un fundamento doctrinal del que pues es la base, ¿no? Es la base de lo que creemos. Y entonces vamos a platicar sobre esto, hermanos. ¿Usted cree, por ejemplo, los hombres de ciencia han inventado o han descubierto los secretos de la naturaleza? Han descubierto, ¿verdad? O sea, mediante la observación han ido descubriendo cosas maravillosas. No sé si estoy mal, pero me parece que Isaac Newton fue el que descubrió la ley de la gravedad. Dice la historia que un día estaba él sentado bajo de un árbol y se le cayó una manzana y entonces descubrió que, ¿por qué cae la manzana, verdad? Y se puso a investigar y dijo, pues es que algo tiene que existir que haga que la manzana caiga. Y ya estudió y descubrió que hay una ley que ellos le pusieron gravedad, la ley de la gravedad. Y nadie escapamos a la ley de la gravedad. ¿Alguno de ustedes por sus propias fuerzas puede violar la ley de la gravedad? ¿No? Cuando estaba uno chiquillo se creía Superman, ¿verdad? Y se aventaba, pero nomás hasta ahí llegaba, nomás el cachito que alcanzaba, pero el suelo, ¿verdad? Hay leyes que no se pueden evadir. Hoy la han evadido un poquito usando una fuerza contraria, ¿verdad? Que serían el invento de los aviones y cosas de esas han, por decir, ¿cómo se dice? Transgredido la ley de la gravedad, pero realmente nomás se les descompone un motor y es destrucción total. Entonces hay leyes en el universo que existen. Se ha puesto a pensar usted, por ejemplo, hemos leído por ahí que la Tierra está a la distancia exacta del Sol. Dicen que si hubiera una cierta cantidad más retirada del Sol, la Tierra sería un congelador, y si estuviera un poquito más cerca del Sol, estaría caliente demasiado. Pero Dios estableció leyes exactas de que ni la naturaleza las puede violar. No puede violar la naturaleza. Mire, hay una cita en Jeremías, me parece que es Jeremías 31. Vamos allí a ver Jeremías 31. Gloria a Dios. Jeremías 31, 35 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y luego dice: si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. ¿Pueden faltar las leyes de la naturaleza? Por supuesto que no, ¿verdad? Por ahí, si tienen la curiosidad,
póngase a ver, hay un video por ahí en el internet, los que tengan la oportunidad, y póngase a ver ese video de las funciones de la luna sobre la Tierra. O sea, ¿por qué está la luna alrededor, girando alrededor de la Tierra? Y yo cuando vi ese documental dije, caray, uno piensa que nomás la luna ahí es para los enamorados, ¿verdad? Pero no, hermanos, se queda uno maravillado de ver cómo Dios puso la luna ahí y tiene múltiples funciones, ¿verdad? Entre ellas, una función de la luna es que la gravedad, la fuerza centrífuga y la de gravedad que están juntas, la luna permite que la Tierra no se disloque y ande como loca en el universo. No, está bien ordenadito. Y fíjese lo que dice: si estas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. O sea, Dios tiene todo súper ordenadito. Amén. ¿Usted cree que el universo se mueve locamente? No, el universo no se mueve locamente, todo está bien ordenado. O sea, tenemos un Dios de maravillas. Amén. Amén, hermanos. Vamos a Deuteronomio 4. Bueno, más bien es una tristeza pensar que la creación pensante, porque hay una creación que no piensa, ¿verdad? Hay una creación material, como la luna, las estrellas, todo eso. Ellos no tienen razonamiento, son cosas materiales creadas y sin embargo obedecen las leyes de Dios sin pretextar nada. Pero la creación pensante, ¿qué sucede con la creación pensante? Es la que más, o somos los que más hemos violado las leyes de Dios. Exactamente. Y ahí, mire, vamos al capítulo 4 de Deuteronomio, dice así: ahora pues, Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baalpeor, que a todo hombre que fue en pos de Baalpeor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros, que os allegáis a Jehová vuestro Dios, perdón, hermano, todos estáis vivos hoy. Y lo dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Pero dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Cómo es posible que Dios esté diciendo: mira, Israel, cuando tú obedezcas todos estos mandamientos, los que no me conocen, los paganos, los que adoran ídolos, los que son idólatras, aún ellos van a reconocer que ustedes son un pueblo sabio y entendido y gente grande? Aún los paganos iban a decir: mira, qué ordenaditos están estas gentes, cómo la obediencia a su Dios les trae tanta bendición y son prosperados. ¿Pero qué hizo Israel? ¿Hizo lo mismo?
¿Hizo lo que Dios dijo? No, se volvieron como los paganos. Hoy en este tiempo, si usted le dice que se esfuerce en guardar la ley de Dios, ¿lo alaban? Antes, al contrario, lo aborrecen. Nomás le dice uno que guarda la ley de Dios y como que trae uno un estigma de maldición ante los ojos de las gentes y aún de hermanos que se dicen cristianos, nos aborrecen por el puro hecho de decir, nos esforzamos en obedecer la ley de Dios. Es contrario a esto, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice? Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, ¿en qué posición nos está poniendo Dios cuando nosotros nos esforzamos en obedecer su palabra, en obedecer sus mandamientos? ¿En qué posición nos está poniendo? En sabios y entendidos. Entonces fíjese cómo Dios, por el puro hecho de reconocer que Él es el gran legislador, amén, como a los ojos de Dios nos dice, estos son sabios e inteligentes, pero las gentes nos aborrecen por causa de la ley de Dios. Vamos a Oseas 8, Oseas capítulo 8, y dice así, pon a tu boca trompeta, y vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desamparó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar, y se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar inocencia. Porque de Israel es, y artífice lo hizo, y que no es Dios, por lo que en pedazos será deshecho el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni el fruto hará harina, si la hiciere extraños la tragarán. Será tragado Israel, presto serán entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento, porque ellos subieron a Asur, asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen a las gentes, ahora las juntaré, y serán un poco afligidos por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas. ¿Qué sucede con el mundo? No sucede que Dios tiene su ley, ¿y qué hace el mundo? La desecha. A un hermano de otros grupos le dicen, no hermano, mire la ley de Dios, así, así. No me hable de eso. ¿Qué están haciendo? Rechazando la ley de Dios. Es triste decirlo, pero es una cosa que vemos. Como le digo, hasta se echa uno enemigos gratuitos por causa de la ley de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Salmo 19:8? ¿Se habrá equivocado Dios cuando usó estos hombres para emitir estas palabras o estos escritos? 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Y fíjese un dato curioso que le voy a decir, no por nada, ¿verdad? Pero fíjese lo que le voy a decir.
Con el tiempo que tenemos caminando en el cristianismo, hemos visto opiniones de profecía de diferentes grupos, ¿verdad? Hemos visto cómo opinan de ciertos pasajes bíblicos, especialmente en la cuestión de la profecía de Daniel y cosas así. Hemos visto algunas opiniones de diferentes grupos. Bueno, entonces la ley de Dios es, ¿cómo, hermanos? Dulce y más dulce que la miel, que la que destila del panal. La ley de Dios, o sea, Dios no se equivoca, como les decía al principio, Dios dio leyes a la naturaleza. Adán y Eva les dio leyes, también les dio leyes. Vamos a ver brevemente cómo es esa ley. Vamos a a Romanos, gloria a Dios. Romanos capítulo 7. Y aquí viene algo importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que razonar, incluso si no mal recuerdo ya lo hemos comentado aquí con ustedes. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿De quién emana la ley? Amén, de Dios emana la ley. Por lo tanto, quien emite la ley es un ser espiritual. Amén. Es un ser espiritual. Y Pablo en Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Hasta ahí. La ley es espiritual. Pero Pablo en la segunda parte dice después, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Entonces, ¿podemos guardar la ley de Dios? ¿Sí podemos? Para ser honestos, ¿podemos guardar la ley de Dios? Bueno, este es el problema. Carnalmente no. Y luego Pablo ahí narra más adelante, porque no hago lo que yo quiero, sino que esto y lo otro, y que él descubre que el pecado mora en él. Entonces la demanda de Dios es que nosotros nos convirtamos en ¿qué? En gente espiritual para poder observar sus mandamientos y su ley. Y entonces esa es la función, en cierto modo, eso es la función de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos purifica, ¿sí o no? La palabra de Dios nos limpia. Yo le aseguro que cuando venimos a Cristo veníamos probablemente muy ásperos, así, de llagas, de escamas, de talones agrietados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿qué ha ido haciendo poco a poco? Nos ha ido, válgase la expresión, esmerilando todas esas callosidades. ¿Lo hemos alcanzado? No, no lo hemos alcanzado. Como seres humanos, lo más probable es que nunca lo vamos a alcanzar. Necesitamos de Dios. Pablo, un hombre tan lleno del Espíritu Santo, él mismo le dijo, no que yo ya lo haya logrado. Y lo dijo, sino que tengo mis ojos puestos en el blanco de la soberana vocación. O sea, Pablo reconocía que mientras él estuviera así, no lo iba a lograr, pero sí podemos lograr un mayor porcentaje de lo que Dios demanda. Y como le decía, su palabra es la que nos va a nosotros quitando poco a poco las asperezas del pecado. ¿Quién de ustedes no se enoja? ¿Todos se enojan, hermanos? ¿Y cuánto les dura el enojo? ¿Les dura un buen rato? Entonces quiere decir que estamos teniendo una lucha con nuestra humanidad carnal, porque somos carne. No podemos superar todavía esas asperezas. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder, ténganlo por seguro. Necesitamos ¿qué, hermanos? Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos que Jesucristo derrame en nosotros de su Espíritu Santo para poder alcanzar un cierto grado de perfección, porque yo le aseguro que no creo que lleguemos al 100% humanamente. Lo vamos a lograr, pero cuando Jesucristo venga y transforme nuestros cuerpos. Entonces sí vamos a ser completamente espirituales, pero mientras, ténganlo por seguro que no.
Eso no nos exime, el haber conocido a Jesucristo no nos exime de la ley de Dios, porque la ley de Dios, aun cuando hemos venido a Cristo, todavía la ley de Dios es para nosotros como un camino donde están señalamientos, ¿verdad? Para no ir a salirnos precisamente de la ruta. Si por ejemplo aquí vamos esforzándonos, Señor, y luego por ahí me dan ganas de echarme una mentira, ¿qué sucede? Ahí está el anuncio que dice, ¿qué? No mentirás. Veo a mi esposa tan bonita que la idolatro. Ahí está el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Y así sucesivamente pudiéramos decir, la ley va siendo en cierto modo nuestra guía. No nos salva la ley, ¿verdad? Ya sabemos eso, no nos salva. Dios es nuestro legislador, es el que nos pone los señalamientos para no desviarnos del camino. Ya estamos en el camino, pero los señalamientos siguen ahí. Yo quise comentar esto, hermanos, porque nosotros tenemos que afianzar ciertos detalles y probablemente ustedes ya han escuchado esto, pero quiero volverlo a repetir. Antes de que existiera el hombre, el ser humano, ¿ya había ley de Dios? ¿O ya había leyes de Dios? Hasta más o menos en el orden que yo veo, lo primero que Dios crea lo que Dios hace es la creación celestial, entre ellos los ángeles. Posteriormente crea el universo, porque dice la Biblia que cuando Él estaba creando todas las cosas, los hijos de Dios, ¿qué? Las estrellas del alba alababan, entonces ellos estaban viendo lo que Dios estaba creando. Cuando ya ellos estaban viendo, Dios estaba, al hacer el universo, les estaba poniendo leyes. Ya lo leímos ahí en Jeremías ahorita. El universo no traspasa las leyes de Dios. Ahora, a la creación celestial pensante, porque todavía no existe la creación terrena pensante, a la creación celestial, ¿tendría ley la creación celestial? Textos que ya conocemos, mire, vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Gloria a Cristo Jesús. Juan capítulo 8 y verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y Jesucristo es bien duro allí. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y aún así a estos hombres no les caía el 20, ¿verdad? Como luego dicen, no. Ellos seguían enfadados. Y luego el texto dice, Él, ¿quién es ahí? Él. Homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre mentira. Esta creación celestial está transgrediendo ya los mandamientos de Dios. Amén. Ya los está transgrediendo. Y en 1 Juan 3:8, 1 de Juan, capítulo 3 y verso 8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se fija? ¿Qué está haciendo la creación celestial? Transgrediendo los mandamientos de Dios, o por lo menos ahí vemos que está transgrediendo un mandamiento. Pero cuando allá en Isaías 14 dice Satanás, subiré al cielo y junto a los lados del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? Codiciando lo que no es de él. Otra transgresión. Por lo menos dos vemos ahí.
2 transgresiones de Satanás. Cuando los ángeles pecan, ellos no pueden ser redimidos. No van a ser redimidos los ángeles que pecaron. No hay salvador para ellos, por lo menos yo no lo encuentro en la Biblia, ¿verdad? Pero cuando Dios viene y crea al hombre, fíjese este detalle curioso. Hasta lo que yo decía, no, Dios crea a los seres celestes con el poder de su boca, porque la Biblia no me da ningún registro con lo que hizo con el hombre. Al hombre lo forma del polvo de la tierra y entonces de la misma esencia de Dios le da el hombre. Amén. ¿Somos más privilegiados que los ángeles? Somos tan privilegiados, hermanos, que cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, mientras ellos no pecan, son gente espiritual, ¿o no lo creen? Son gente espiritual, no pecan. Pero Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este y del conocimiento del bien y del mal. No puedes comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ahí está un ser espiritual que recibe mandamientos, ¿o no es así? ¿Se fija? Observe, un ser espiritual que recibe mandamientos. No estaban exentos de la ley de Dios, como no estaban los otros seres celestiales, no estaban exentos de ley de Dios. También Adán y Eva, aunque eran espirituales, no estaban exentos de la ley de Dios. Y luego, ¿qué sucede con Adán y Eva? ¿Qué sucede? Ustedes ya saben la historia. El ser espiritual desobedece. Amén. Pero para el ser espiritual humano sí hay redención. Amén. ¿Somos privilegiados? ¿Sí o no? No hay que desaprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Fíjese, cuando Jesucristo viene a la tierra, Jesucristo en cierto modo es un hombre espiritual. Sí. Jesucristo pudiera haber pecado. ¿Sí o no? Era humano, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con Jesucristo? No hizo lo mismo que Adán y Eva. Entonces, bueno, vamos a tratar de más o menos igualarlo, hacer una semejanza. Jesucristo viene espiritual como si fuera un Adán, ¿verdad? Es como si fuera, como dice la Biblia, el postrer Adán. Viene Jesucristo, viene como humano exactamente, igual que usted y que yo. Pero Jesucristo, ¿qué sucede con él? Él no transgrede la ley de Dios. Si Jesucristo hubiera pecado, entonces toda la raza humana nos hubiésemos perdido. Pero no pecó. ¿Se fija? No pecó Jesucristo, a diferencia de Adán. Pero entonces, después de que Adán y Eva pecan, ¿seguiría Dios tratando con la humanidad? Por ahí yo subí un escrito que dice, ¿fueron los judíos los primeros en observar el sábado? Porque todos dicen que el sábado es judío. No, no fueron los judíos los primeros en observar el sábado. Los primeros en observar el sábado fueron los gentiles, fíjese. Cuando la raza humana se reproduce y los hombres se empezaron a llamar del nombre de Jehová, entonces quiere decir que ellos conocían los mandamientos y la ley de Dios. Mire, vamos a Romanos capítulo 1. Algunos quieren que diga la Biblia, mire, aquí la Biblia dice que los hombres antiguos guardaban el sábado, que los hombres antiguos, que Adán guardaba el sábado, que Abraham guardaba el sábado. No lo dice, hermanos. Pero el que no lo diga no quiere decir que estaban o que no lo hicieron. No, recibieron los mandamientos de Dios. No podían ser, no podía Dios dar a cierta gente ciertos mandamientos y a otros mandamientos y a otros mandamientos. No, los mandamientos de Dios siempre han sido los mismos para la humanidad. Los mandamientos que le plasmó a Israel en piedras
son los mismos que les dio a la humanidad en el pasado. Son los mismos mandamientos que le ha dado a la iglesia o a la humanidad después de Jesucristo. Son los mismos, no hay otros. Dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. ¿Qué le manifestó Dios a la humanidad? Pues toda su voluntad, todos sus mandamientos, todas sus leyes, Dios se las manifestó a la humanidad. Pero dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, y caminó Enoc con Dios. ¿Conoció Enoc a Dios? Si lo conoció, es por eso que caminó con Él. Amén. Los antiguos conocieron a Dios. Sí, ahí dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, pero hubo una diferencia, por citar un ejemplo, entre Enoc y la humanidad. Enoc caminó con Dios, pero la humanidad, ¿qué hizo? No quiso caminar con Dios, por lo tanto no quisieron observar sus mandamientos, ni sus leyes, ni sus estatutos, nada. Ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible y de aves y de animales, de 4 pies y de serpientes. ¿En qué se convirtió el hombre ahí? En idólatra. Si Dios no les hubiera dado los mandamientos a la humanidad, Dios no les hubiera dicho, se hicieron necios y fatuos, se volvieron a la idolatría. No están los mandamientos, no está la idolatría en uno de los mandamientos de Dios. Amén. Entonces quiere decir que conocían. Amén. No está exenta la humanidad de conocer la ley de Dios. Toda la humanidad a partir de Adán se convirtió en pecadora, o nos convertimos en pecadores, porque aquí estamos nosotros todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el pecado? 1 Juan 3:4 dice, porque el pecado es transgresión de la ley. La humanidad se esclavizó al pecado. Amén. Ahí mismo en Romanos capítulo 6 y verso 16. Hay unos textos arriba que les han dado malas interpretaciones, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? El hombre se convirtió en siervo ¿de quién? Del pecado. Entonces, por lo tanto, eran esclavos del pecado. Amén. Siervo del pecado. ¿Y qué es el pecado? Al ser siervo del pecado, ¿qué estaban haciendo? Transgrediendo los mandamientos de Dios. Eso hizo Adán. Y a partir de Adán, como les decía, toda la humanidad se convirtió en humanidad pecadora. Ya sabemos, vamos a trasladarnos un poquito más. Vámonos a Génesis otra vez. Génesis capítulo 3 y verso 19, 3:19. ¿Cuáles son ahora las consecuencias del pecado? La muerte, la enfermedad y añadiduras, ¿verdad? Añadiduras. Voy a leer del verso 13 y ahorita enfatizo en los versos siguientes. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer,
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las consecuencias del pecado. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirán los hijos y a tu marido será su deseo y él se enseñoreará de ti. ¿Quién iba ahora a ser el señor de la mujer? ¿Quién, hermanos? ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero el hombre ya está transversando las cosas, ¿ah? Hermanos, vimos a su señora en tal parte. ¿A mi señora? ¿Cuál señora? Será mi esposa, ¿verdad? Que es diferente, pero no mi señora. ¿Quién es el Señor? ¿De veras? Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Son consecuencias del pecado. ¿Las podemos evadir hasta ahora? No, no las podemos evadir. Ahí están las consecuencias del pecado. No. Y a la mujer dijo, perdón, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. En lo común, el hombre debe ser el proveedor del hogar. Amén. Eso es lo que la Biblia yo veo que enseña. Pero el hombre se ha desbarajustado tanto que ahora muchas veces la mujer es la que sostiene el hogar. Y digo, yo no lo veo mal, ¿verdad? Por supuesto, no crean que me voy al extremo de esas cosas. No, pero lo original de Dios, ¿qué era? Exactamente. Por eso la sociedad ahora está tan desbarajustada, porque las mujeres se han ido a trabajar y han descuidado a los hijos. ¿Verdad? O sea, es el desbarajuste del pecado. No nos vamos a meter en los detallitos que suceden por ciertas situaciones, ¿verdad? Pero el orden de Dios por causa del pecado fue, con el dolor parirás, tú vas a ser el proveedor de la casa, tú vas a ser el señor de la casa y el mundo está hecho bolas. ¿Por qué está hecho bolas? Por causa del pecado, porque seguimos desobedeciendo la palabra de Dios, la seguimos transgrediendo de una u otra forma, la seguimos transgrediendo. Bueno, el hombre peca. ¿Cuál es la paga del pecado? El hombre debería haber muerto inmediatamente, ¿no es así? El hombre debería haber muerto porque pecó. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Pero observe, fíjese lo que tenemos que observar ya desde ahorita. Si el hombre pecó porque el pecado es transgresión de la ley, entonces quiere decir que Dios ya tenía estatutos para el hombre, ya estaban ahí. Había unos estatutos para el hombre espiritual que era Adán, que no los debería haber transgredido. Ahí estaban ya. Nomás le estaban señalando a Adán, no te salgas del camino, este es. Si te sales, te vas a morir. Ya estaban ahí, ¿sí o no? Ya estaban ahí. Cuando el hombre peca, ¿qué tiene que hacer Dios para justificar el pecado del hombre? Dice Luis que poner un salvador. No, pero mire, vamos a hacerlo un poquito más técnico, ¿verdad? Por decir así. Aquí está la ley que te señala el pecado. La transgrediste, me tienes que pagar con tu vida. Así de seco, eso es. Me tienes que pagar con tu vida. Y el hombre dijo, no tengo con qué pagarte más que con mi vida. Pues vas a morir. Tienes que morirte. Pero Dios en su misericordia, porque es excelsa la misericordia de nuestro Dios, dijo,
Bueno, allá arriba le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba ya profetizándole ahí en el verso 15? ¿Que iba a venir quién? Un Salvador, un hombre va a venir a salvarte del pecado que cometiste. Amén. Ese hombre en el futuro, que fueron 4000 años después aproximadamente, se llamó Jesucristo. Amén. Estaba prometido 4000 años después para que viniera a salvar a la raza humana. Pero no estaba ahí para salvar. No era el medio. Es como, por ejemplo, oye, te debo 10,000 pesos, pero no tengo para pagarte. Te los pago dentro de 2 años, correcto. Me pagas dentro de 2 años. Pero ¿con qué me garantizas que me vas a pagar? Ah, bueno, te voy a firmar un vale, por decir algo, un pagaré. Y ese pagaré está cubriendo en cierto modo mi deuda hasta dentro de 2 años. Amén. Eso es lo que está haciendo ese pagaré. Y el pagaré tiene ciertos reglamentos. Mire, así y así, firma y firma etcétera. Tiene ahí su reglamento. Bueno, cuando el hombre peca, Dios se ve, válgase la expresión, en la necesidad de proveerle un medio de escape al hombre para que no muera. ¿Cuál? Sustituir la muerte del pecador. ¿Y cómo la va a sustituir Dios, la muerte del pecador? Con la muerte de otro ser vivo. En este caso, el que entra al quite o lo ponen al quite del hombre, ya lo hemos dicho, no es que la Biblia diga que sea un cordero, pero lo más probable es que fue. Dice, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿de dónde vienen las pieles? Entonces quiere decir que ahora los animalitos sustituyeron ¿a quién? Al hombre. Y la sangre que se derramaron esos animalitos, en cierto modo, por decir así, era el pagaré hasta que viniera el que paga. Era el medio de mantener al hombre con vida. Y luego vemos ahí en el verso 4, perdón, en el capítulo 4 y verso 2, y dice, y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero ¿por qué Dios? Yo me preguntaba muchos años atrás, decía, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y se aceptó la ofrenda de Abel? Es que Dios le dijo, no es con frutas como me vas a complacer o vas a justificar tu pecado, no es con frutas. Es que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir a causa del pecado. En este caso los animalitos morían a causa del pecado del hombre. Cuando Abel sacrifica como Dios dice, Dios se agrada porque así lo había ordenado él, pero no se agrada de la ofrenda de Caín porque no lo había ordenado así. Es como por ejemplo hoy cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, etcétera. Entonces usted tiene que, y yo tenemos que mirar a Jesucristo. Si miramos a María o a los santos o al Buda, son ofrendas tipo Caín, ¿o no? Tenemos que llevar la ofrenda perfecta. ¿Quién es? Jesucristo. Bueno, todos los hombres que entienden esto sacrifican, todos sacrifican, pero en ese sistema de leyes
y sacrificios no estaba, por decir, escrito, era en forma oral. Mire, vamos a Job 22. Job capítulo 22 y verso 22. ¿Cómo era que hablaba Dios con los hombres? ¿Cómo les transmitía sus enseñanzas? Job 22, 21. Amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Cómo les hablaba Dios a los hombres antes de que exista el pueblo de Israel? Oral. Le decía, mira, esto es lo que tienes que hacer. Abel no creo que le haya dado un escrito y mira esto, si no, le dijo Dios, mira, ven y haz esto, así, lo haces. O sea, era una instrucción oral, no había documentos escritos. Amén. Vamos a Job 23:2 ahí, adelantito. Déjeme ver. No, es 23, Job 23:12. Job mismo lo ratifica y dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cómo estaba hablando Dios con los hombres? Oralmente. Vamos a ver otra cita más rápidamente. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No dice por cuanto leyó Abraham mis escritos. ¿Verdad que no dice así? Por cuanto oyó. O sea, todo era oral. Todo era oral para los antiguos. Así recibían ellos la enseñanza, pero normalmente el pueblo antiguo recibía esa ley oral conforme o en una forma oral, la forma en cómo ellos debían de sacrificar para que sus pecados fueran cubiertos. Amén. Entonces, una ley que señala el pecado. Amén. Otra ley oral que justifica el pecado. En los antiguos es la ley. Ritos y ceremonias es la ley. Amén. ¿Usted conoce la ley de tránsito escrita? No, ¿verdad que no? Sabemos que por ahí ha de estar un escrito, pero normalmente sabemos que no hay que pasarse un alto, que no hay que ir a exceso de velocidad, etcétera. Lo primordial, pero también sabemos que hay otra ley que cubre si vamos a exceso de velocidad, que se llama un pago de dinero por haber excedido el límite de velocidad. Una ley que no se debe violar y otra ley que justifica la ley violada. Amén. Si el hombre no hubiera pecado, no había habido necesidad de poner la otra ley. Amén. No había necesidad. ¿Para qué? No has violado nada, no hay necesidad. Pero como el hombre viola la ley de Dios, entonces para justificarlo le tiene que dar primeramente una ley oral. Bueno, ya sabemos nosotros a grandes rasgos todas estas cosas. Ya sabemos que Israel va y dura en Egipto 430 años de esclavo, y cuando salen de Egipto, Dios se los lleva al monte y les dicen, miren, estos son mis mandamientos y mis leyes, se los da oralmente, todavía se los sigue dando, pero a partir del monte, cuando Moisés sube, ahora Dios le da la ley a Moisés, la que no deben transgredir para no pecar, se la da escrita en piedras. Amén. Y después de esto les da la ley que antes estaba oral, se las da escrita en un libro, es que la que se conoce como el libro de la ley de Moisés. Vamos a Gálatas 3. En veces leemos las cosas así muy apresuradamente y no comprendemos ciertos detalles. Gálatas 3:17. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo
La ley que fue hecha 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Cuando alguien lee esto, revuelve todo. Ahí mete hasta los 10 mandamientos de Dios. Pero no es así. Vamos a seguir leyendo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Y luego, fíjese cómo dice el verso 19, que ahí es donde está la clave. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, Moisés. Ahí no podemos revolver los 10 mandamientos con la ley de Moisés, no. Porque fíjese, el verso 19 le está dando la clave. ¿De qué sirve la ley? ¿Por qué fue puesta la ley? Dice, fue puesta por causa de la rebelión. Entonces, si esta ley fue puesta por causa de la rebelión, quiere decir que ya había una ley escrita que el hombre se había rebelado en contra de ella. Y para justificar su rebelión, entonces es hecha otra ley, ¿se fija? ¿Y cuál es la ley? Que fue puesta por causa de las rebeliones. La ley que fue puesta por causa de las rebeliones primero fue oral a los antiguos. Pero cuando saca a Israel para formar un pueblo y lo va a hacer una nación, entonces, vamos a decirlo así, le tiene que dar una constitución. Y no solamente le da leyes civiles, usted sabe que Israel tenía varias leyes, ¿verdad? Tiene leyes civiles, pero también Israel tiene leyes rituales. Los rituales que antes estaban orales, ahora los ponen en un libro. Y luego ya dice, tomarás un corderito de 1 año sin defecto, lo sacrificarás así y así y así. Esa es la ley de Moisés. La de ritos y ceremonias ahora se pone en un libro. Por eso la ley fue puesta por causa de las rebeliones 400 años después, 430 años después. En otras palabras, la ley que fue escrita 430 años después, es que antes no estaba escrita, ahora está escrita para que conozcan el escrito de cómo deben actuar ustedes en los ritos y en las ceremonias para que se justifiquen el pecado que cometen. Amén. Eso es. Y esa ley de ritos y ceremonias oral antes de Israel, escrita después de Israel, permanece hasta que Jesucristo viene a la tierra. Amén. Cuando Jesucristo viene a la tierra, y usted sabe, 3 años y medio después de iniciar su ministerio, vamos a Daniel. Daniel capítulo 9, ya lo voy a resumir porque esto ustedes ya lo saben todo esto, ¿verdad? En la semana profética, Jesucristo muere a los 3 años y medio de su ministerio. Y en la semana literal muere a la mitad de la semana, que sea miércoles, lo que hoy nosotros llamamos miércoles. Pero en la semana profética dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a las mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué se iba a acabar ahí en la cruz? El sistema de sacrificios que primero fueron orales, posteriormente estuvieron escritos en el libro de Moisés, pero al estar escrito en el libro de Moisés, Jesucristo cumple todos los requisitos, y entonces, como Él es el Cordero perfecto, en el cual los hombres, antes de Cristo, sus pecados con la sangre de los animalitos no era quitada, porque dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque nada más era un pagaré, nada más estaban, por decir, estaban en pavos, estaban diciendo, los antiguos dijeron, Moisés dijo, prefiero sufrir el vituperio de Cristo. Abraham vio mi día y se gozó. Todos los antiguos, Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo el punto culminante de la historia en que Jesucristo iba a derramar su sangre preciosa, y entonces los pecados de todos los seres humanos antes de que muriera Cristo habían sido cubiertos. Entonces todos sus pecados son ¿qué?
quitados, porque el Cordero Santo de Dios, su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. Amén. Esa es la sangre perfecta. ¿Sí? A partir de Cristo, nuestros pecados ya no son cubiertos, no, porque nosotros no estamos sacrificando corderitos. A partir de Cristo, nuestros pecados son quitados. Amén. Pero, aquí el pero. No habiendo ley, no se imputa pecado. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 54. 15:54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbides la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Se fija? Fíjese, vamos a razonar así brevemente esto. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea, yo muero, la gente sigue muriendo porque peca. Amén. Pero la gente, ¿por qué peca? Pues porque existe una ley, hermanos. Porque no habiendo ley, no se imputa pecado. Entonces, si hay una ley, viene la muerte, viene el pecado, perdón. Hay una ley que se transgrede y viene el pecado. Al transgredir la ley y viene el pecado, por consecuencia viene ¿qué? La muerte. Si Cristo quitó la ley de los 10 mandamientos en la cruz, o la que señala el pecado, entonces es una contradicción de que la raza humana siga muriendo. Ahorita todos deberíamos, por lo menos los que nacieron después de Cristo, deberían tener como 2000 y pico de años de antigüedad, ¿verdad? No habiendo ley no hay pecado, y si no hay pecado no hay paga del pecado. Entonces tiene que haber ley por fuerza. Esa ley no nos salva, solamente nos señala el pecado. Esteban, eras idólatra, eras ladrón, eras mentiroso, etcétera. Señor, soy pecador. Voy a morir por causa del pecado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo salvar a mí mismo? No. ¿Qué tengo que hacer? Mirar a aquel hombre que vino y derramó su sangre preciosa y decirle: Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y entonces me acoge y me perdona. Su sangre me limpia de todo pecado, amén. Bajo a las aguas del bautismo y salgo mejor que con Clorox y que con Viva, o no sé cómo se llaman esos jabones, algo más limpio, amén. ¿Pero eso me exenta de la ley de Dios? No, no me exenta de la ley de Dios. Porque acuérdense que Adán y Eva eran espirituales y no estaban exentos de la ley de Dios. Ahora yo debo tratar de ser espiritual, pero no estoy observando la ley para salvarme. Es un error tremendo decir: ustedes guardan la ley para salvarse. No, Señor. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Bueno, pues ayúdanos, Señor, porque realmente no puedo andar como tú anduviste. Necesito tu ayuda. Entonces, pero la ley ahí está. Fulano de tal, X, no sé quién puede ser muy espiritual, pero si es espiritual, ¿se puede desviar o no? ¿Sí? Ahora, si ya Dios plasma en Israel 10 mandamientos, no plasmó 9, ¿verdad? ¿Cuántos plasmó? Que es la columna vertebral, plasma 10. ¿Cuántos mandamientos le daría a los antiguos? ¿9? Les dio 10. Un ejemplo sencillo, el más palpable: Abraham guardó mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes, etcétera. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escribiré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón.
¿Y Dios escribe 9 mandamientos en mi corazón? No, no escribe 9, escribe 10. Y el más vituperado de todos, ¿cuál es? El sábado. También lo escribe. Pero otros quieren que se los escriba. Pero ¿sabes qué, Señor? Borra el 4.º mandamiento. Ese no me gusta. No decimos que somos perfectos. Señor, seguimos violando tu ley. Necesitamos de tu misericordia, ¿sí o no? Diariamente necesitamos de ti. Pon en mí un corazón nuevo, como dijo David, ¿verdad? Ayúdame a guardar tu ley. Enséñame a amarte primero, porque la ley que emana de Dios es una ley de amor. ¿No es así? Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una ley de amor, una ley que viene de un Dios de amor. ¿Sí? Entonces esa ley debe estar en nuestro corazón. Amén, hermanos. Señor, sí te desobedezco en este y en este otro y te fallo y todo eso. Señor, pero me apego a tu misericordia, a la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para que tú me ayudes a ser mejor cada día. Señor, y si ves que empeoro, ayúdame. ¿Ya? Porque ahí está, que vamos por el camino y ahí está el letrero, no mates, no adulteres, no pienses esto. Señor, como que casi tumbo el anuncio, ¿verdad? Pero ahí voy en el camino, ¿verdad? Ahí voy, Señor, méteme al centro de la carretera para no salirme. ¿No es esa la mejor decisión que nosotros podemos tomar? Decirle a Dios, ayúdame cada día. ¿No es así? Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes han pecado en esta semana? ¿Todos? Vamos a pedirle a Dios perdón, que nos ayude, amén. ¿Quieren pasar aquí al frente, hermanos? ¿Quieren pasar aquí al frente y decirle a Dios que sí entendemos todas estas cosas que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Sí sabemos que estamos haciendo el esfuerzo por amarte, porque aún es pecado ser indiferente con el dolor de los demás, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, cuando te conocimos hace muchos años, no pensamos que podíamos estar delante de tu presencia, adorándote y bendiciéndote, Señor. Pero sobre todo, pidiéndote perdón por todos nuestros errores, Señor. Sabemos que tu ley no nos salva, Señor, sino que es la que nos dice, no vas bien, sencillamente no vas bien, pero si me amas, esfuérzate en obedecerme. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos cometido faltas delante de ti. Hemos murmurado tal vez contra el hermano, hemos peleado con el vecino, se nos ha salido alguna mentira. No sé, Señor, cada quien tenemos algo que hemos fallado delante de ti, Padre. Probablemente no hemos comprendido a nuestras esposas, a nuestros esposos. Hemos tenido pleitos ahí en la casa. Tú sabes, Señor, que si yo persisto en esas actitudes, no voy por el camino, voy dando tumbos a un lado del camino, porque tu palabra me está diciendo, tu ley, Señor, me está diciendo, no vas bien, métete al camino. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que, como David te dijo, pon en mí un corazón nuevo y renueva mi espíritu dentro de mí. Señor, yo te ruego en esta tarde que seas benevolente y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a sortear todas las dificultades, Padre, que aún tenemos. Tenemos el anhelo, Padre, de llegar a ese día cuando tú regreses. Si estamos en el sepulcro, estamos vivos, Señor, pues salir a recibirte, Padre, en las nubes del cielo, Señor. Queremos estar en ese día grandioso, Señor, cuando tú vengas del cielo con todos tus santos ángeles, Señor, poder nosotros estar delante de tu presencia, Señor. Que si estamos en el sepulcro, Padre, se pueda oír nuestro nombre y salgamos a recibirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque todavía estamos delante de ti, Señor. Sí hemos tenido luchas, pruebas, pero estamos delante de ti, Señor.
Ayúdanos a amarte, mi Dios. Nos falta, Señor, amarte, Señor. Que quizás se puede decir, no, nosotros tenemos un corazón dispuesto, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para no seguir en nuestra vida de error, Señor. Antes, al contrario, Padre, ayúdanos, que no haya diferencias entre nosotros, a superar todas esas cosas, Señor. Señor, te rogamos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor. Te rogamos por la salud física de Manuel, Señor, que pongas tu mano de sanidad en él. Si este es un trato tuyo con él, Señor, pues hazlo recapacitar y entender, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más te ruego por este joven, mi Dios, que lo bendigas, lo guardes y que tu Espíritu Santo toque su corazón, mi Dios, para que se adentre en estos caminos. Y no nomás Emanuel, Señor, sino los hijos de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Por mis hermanos ancianitos que no están hoy con nosotros, Señor. Mi hermana Evita, Señor, te rogamos que, Señor, tu mano de sanidad vaya hasta allí, hasta su lugar donde ella está, y la sanes, Padre. Ya ella está grande de edad también y batalla, mi Dios. Por eso la ponemos en tus manos. El asunto de mi hermano Edgar, Señor, también, Señor, ayúdale a solucionarlo pronto, Señor. Bueno, Señor, tú sabes las necesidades de cada uno aquí de nosotros presentes, Señor. Si hay falta de trabajo, súplelo, Señor. Si hay enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que sea quitada, Señor. Si hay dureza de corazón, Señor, ablanda esos corazones nuestros, Señor. Te rogamos, Señor, por tu pueblo en toda la redondez de la tierra, por aquellos que de corazón sincero te buscan, por aquellos que sufren persecución por causa de tu nombre, Señor. Te rogamos, Señor, por todas esas cosas. Gracias, Señor. Fortalécenos, Señor. Derrama en nosotros de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vencer tantas dificultades y andar en tus caminos, Señor. Por mis hermanos que no están hoy con nosotros, Señor. Mi hermano Rafa, mi hermana Nadia, Señor, no sé por qué no vinieron, pero te ruego por cada uno de ellos, Señor. Por el que tiene su espíritu angustiado, triste, Señor, que probablemente no haya emoción en la vida ni nada, Padre. Te ruego también por todas esas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te ruego, Señor. Suple un trabajo para mi hermano Martín, Señor, y mi hermano Luis, que son los que han batallado un poquito más por tener trabajo de noche, Señor. Te ruego que seas con ellos, Señor, y suplas toda necesidad, Señor. Bueno, Señor, si yo algo olvido, tú súplelo, mi Dios. Por los hijos de mis hermanos, Señor, las necesidades que hay en cada una de las familias, Señor. Por los medios, Señor. Sé propicio, Señor, a cada necesidad. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te vamos a cantar ese canto, hermano, la gloria y la alabanza 264, que solo tú mereces. Rompe mis prisiones duras, oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo lo que necesito, dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseches
Amén.